Bueno, muy buenas tardes, todas y a todos. En primer lugar, un saludo y todas nuestras oraciones por la pronta recuperación del Papa Francisco. Agradezco esta invitación de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales para participar en este encuentro sobre colonialismo, descolonización y neocolonialismo desde la justicia y el bien común, y a todos los que hicieron posible nuestra participación. Reconocimiento al cardenal Peter Turkson, a Marcelo Suárez Orozco, a Roberto Andrés Gallardo. Un saludo muy especial a todos los participantes y a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales. Han sido 2 días de mucho aprendizaje y gran regocijo por compartir este espacio académico con ustedes. Viendo la instrucción de Roberto, voy a hacer una intervención muy breve y concretar un par de ideas sobre prácticas descolonizadoras futuras conforme a lo escuchado a los participantes previos. En la conferencia sobre industrias extractivas en Ghana, del profesor Samuel Newetsu, vimos algunas características que se reflejan en muchas de nuestras naciones. La concentración de recursos naturales en los países sometidos a dinámicas neocolonialistas los hace foco del permanente interés de las potencias colonizadoras y de su industria extractiva. Esta dinámica ha estado presente en modelos económicos en los que la repartición de beneficios derivados de estos proyectos no ha sido igualmente equitativa. En buena parte de los casos, el extractivismo de nuestros recursos naturales no deja sino una regalía o, cuando mucho, aquellas infraestructuras y servicios que resultan de los acuerdos directos con las comunidades impactadas. Una regalía, conforme los términos de nuestra Constitución política, está definida como la explotación de un recurso natural no renovable que se causa a favor del Estado como una contraprestación económica. Eso se dice a título de regalía. En ese sentido, la repartición de los beneficios está fuertemente inclinada a favor del mercado extractivista y de las potencias neocolonizadoras, pues solo en los estados industrializados existe el potencial de transformación de los recursos naturales, la generación de valor agregado y la utilidad derivada de su posterior comercialización. Por su parte, en los estados colonizados suelen quedar los conflictos y afectaciones socioambientales derivados de la extracción, todo esto solamente a cambio de una regalía. Esta situación contrasta con la existencia de tratados internacionales con carácter vinculante para los estados, sea porque tienen rango constitucional o legal, como es el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en adelante PIDESC, el cual mencionaba Ana María Figueroa, y en su artículo primero, siendo una síntesis, traer lo que nos interesa, nos dice sobre este tema que hace parte del derecho a la libre determinación de los pueblos su prerrogativa de promover el desarrollo económico, social y cultural. B, el derecho a disponer de los recursos naturales propios, aún en el contexto de la cooperación económica internacional, bajo el principio de beneficio recíproco. La prohibición de privar a los pueblos de los medios de su propia existencia. La existencia de un derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales. Por tal razón, los jueces de los estados parte del PIDESC encuentran en este tratado una herramienta para fundar sus decisiones relacionadas con la explotación de recursos naturales no renovables y la conservación del medio ambiente. Tenemos entonces cómo en una práctica que puede ser aprovechada de forma inmediata, podrían los jueces resignificar la participación de las comunidades afectadas por la explotación de recursos naturales no renovables. Por ejemplo, el alcance de mecanismos de participación ciudadana frente a la explotación de recursos. Reinterpretar el principio de prevención y precaución
a la luz de las reglas del PIDES. Otro ejemplo sería cuando en la construcción de una hidroeléctrica cambia el cauce de un río afectado, una comunidad pesquera, aunque no exista evidencia científica, dichos principios podrían evitar estos efectos. También podrían efectuar un control judicial de las decisiones del Poder Ejecutivo cuando éstas requieran reducir la cobertura de las áreas protegidas o de reserva natural para viabilizar la explotación de recursos como manifestación del principio de no regresividad. En el contexto del arbitraje de inversiones, podrían también reconocer un mayor margen de apreciación cuando se trate de casos relacionados con el medio ambiente o la explotación de recursos naturales, una mayor confianza en la interpretación de las autoridades nacionales acorde al contexto de su Estado. Pero no solamente eso podrían hacer los jueces, también en determinado caso sería necesario algunos ajustes que lleven a replantear el esquema de repartición de beneficios derivados de la explotación de recursos naturales, bien puede ser con reformas legales o contractuales, pero los jueces deben ser garantes. En esta línea se puede sustituir ese esquema de regalías por uno de compraventa de mercancías, además de los tributos, es decir, vender los recursos a un precio que reconozca la inversión y una utilidad razonable, pero que sea superior a las regalías. Determinar un porcentaje mínimo de recursos naturales no renovables que deben permanecer en los estados de origen y que deben ser explotados por las industrias nacionales. No secar el yacimiento petrolero, sino permitir que la empresa nacional explote una parte. Imponer a las empresas extractoras la obligación de proveer servicios e infraestructuras en beneficio de las comunidades afectadas que excedan del estricto ámbito de los acuerdos directos con aquellas. Pueden los estados también capacitar a la industria nacional, obligar a los países colonizadores a fin de que en el futuro puedan desarrollar actividades de extracción y transformación de recursos. Obligar también a la incorporación de criterios ESG, Environmental, Social and Governance, en los proyectos extractores a fin de gestionar sus relaciones comunitarias y sus impactos medioambientales para asegurar un efecto neutro, si no positivo, en sus entornos operacionales. Puede también imponer una obligación sobre los estados e industrias extractoras de pagar una comisión al estado de origen sobre el valor agregado que aquellos obtienen tras la transformación de la materia prima y comercialización. Estas propuestas pueden ser efectivizadas en premisas de acción que faciliten las prácticas descolonizadoras futuras en los países periféricos. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y por su atención.